Guiones y guionistas, capítulo 598. Hoy vamos a ver cómo podemos revisar un vomit draft. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del espontáneo mundo de los guionistas y el repensado arte de los guiones. En el podcast anterior vimos qué era un vomit draft, ¿no? Ese borrador rápido de nuestro guión que tenía como objetivo escribir la historia cuanto antes, escribir ahí el guión. Pero como vimos, al ser escrito con mucha rapidez, pues tenía mucho que mejorar. Muy bien, pues vamos a dedicar dos podcasts para ver cómo podemos revisar un vomit draft para que el guión quede lo más optimizado posible. Van a ser 10 puntos, en el podcast de hoy veremos 5 y en el próximo otros 5. Y bueno, la verdad es que estos consejos realmente nos valen para revisar cualquier tipo de guión, no solamente los vomit draft. Pero antes de verlo, tengo que recordaros, como hago siempre, que existe un lugar en internet, la plataforma de cursosdeguion.com, que tiene todo lo necesario para aprender a ser guionista y a escribir guiones en cualquiera de los medios, en cine, en televisión, cómics, documentales, cortos, largos. Bueno, tenemos ya 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Puedes aprender a contar cualquier tipo de historias. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos empezando a publicar el curso de guión de autoficción para que puedas contar historias donde tú estés presente, pero que no estemos hablando de una biografía, ¿no? Porque como vemos en este curso, este género que últimamente está muy de moda, el género de autoficción, mezcla elementos de realidad con elementos de ficción, con lo cual los espectadores están siempre pensando y diciendo, bueno, pero esto es verdad, no es verdad, está con la intriga, ¿no? Y nosotros los autores pues jugamos con todo ello. En esta segunda clase vamos a ver las 8 claves de todo relato de autoficción. Y ahora, bueno, me gustaría, antes de ir con el tema del vomit draft, contaros una novedad, que es que realmente yo recibo muchos mails y, bueno, mails y no solo mails, sino también por redes sociales, donde me contáis un poco vuestros problemas a la hora de terminar un guión, ¿no? Que si unas veces es por falta de compromiso, otras veces por falta de tiempo, otras veces por falta de creatividad, falta de seguridad o por foco, porque no os enfocáis en una historia, sino que os vais diversificando en muchos focos. Bueno, pues para terminar con ellos me estoy planteando crear un taller online en el que podamos escribir un proyecto desde cero. Y no estoy hablando de información de cómo escribir, que eso ya al fin y al cabo está en todos los cursos de la plataforma, sino algo que incluya conexiones semanales donde podamos ver avances, podamos rendir cuentas, ¿no? Cómo van avanzando el resto, todos los proyectos entre todos los que formemos parte de este taller. Y bueno, ya os adelanto el título provisional, que bueno, se me ha ocurrido un poco últimamente con el tema este del vomit draft, y es Operación Vomit Draft. Escribe tu guión en 60 días. Y he creado una mini encuesta que puede rellenar en tan solo 2 minutos. Todos los que la rellenen, por un lado, me estarán dando información de cómo quieren que sea el taller, ¿no? De cuáles son sus intereses, con lo cual será más acorde a todo ello. Y además, todos los que reciban la encuesta recibirán una información con antelación del próximo taller de escritura de guión. Es decir, serán los primeros con los que me comunicaré, además de dar la información de qué es lo que quieren, ¿no? Bueno, os dejo el link para esta encuesta en el podcast de hoy, en el podcast 598 en la web, vais a cursosdeguion.com, abajo del todo donde pone podcast, bueno, pues hay en el texto del podcast de hoy, del 598, le dais y viene esta encuesta que se rellena, son 3 preguntas solo, o sea, es súper fácil de hacer, en 1 minuto, 2 minutos la he rellenado y a mí me ayudará a preparar este proyecto, ¿no? Porque el objetivo de todo este proyecto, de este taller, es que nadie vuelva a decirme que dejó un guión sin terminar. Es para eso, los que habéis empezado a escribir vuestro largo o cualquier tipo de guión y lo hayáis dejado en la mitad, bueno, pues mirad un poquito que seguro que os va a interesar. Y ahora sí, nos vamos con estos pasos para revisar el vomit draft. Primero de ellos sería tomarse un descanso, porque después de completar tu borrador, es muy útil tomarse un breve descanso antes de comenzar el proceso de revisión. Este descanso pues nos permite a los guionistas alejarnos un poco de nuestro trabajo, ¿no? Nos alejamos y luego regresamos con una mente fresca y una perspectiva renovada, ¿no?
te voy a dar algunos consejos sobre cómo hacer este descanso. Bueno, el primero lo hacemos para descansar la mente, porque claro, escribir este guión va a ser algo muy agotador, tanto mental como emocionalmente. Con lo cual, si tomas un descanso, podrás descansar y recuperarte antes de abordar el proceso de revisión, lo que puede mejorar la concentración y la eficacia a la hora de abordar el trabajo. Este descanso también nos va a ayudar a ganar perspectiva, porque claro, si tú te alejas del guión un tiempo, podrás obtener una perspectiva mucho más fresca y objetiva. Y al regresar al guión después de este descanso, pues puedes ser más capaz de identificar problemas, inconsistencias y áreas que requieran pues mejorarse. Otra cosa para los que nos va a servir este descanso es para establecer límites. Porque claro, nosotros con este descanso estableceremos un límite claro entre la escritura del bombing draft, del guión, y la etapa de la revisión. Y esto te ayuda a enfocar la mente en la tarea luego de mejorar el guión y revisarlo. Respecto a la duración de este descanso, bueno, va a variar según el guionista y el proyecto, ¿no? A lo mejor algunos guionistas prefieren tomarse de descanso un día o dos, ¿no? Y ya ponerse, y otros necesitan una semana o más para desconectar completamente del proyecto antes de regresar a él, ¿no? Te tomas unas pequeñas vacaciones, una semanita, 2 semanitas, y luego empiezas, pues eso, con la mente mucho más despejada. Este descanso también nos va a servir para mantener la creatividad en marcha, porque aunque es esencial tomarse este descanso, tampoco tenemos que alejarnos demasiado del tiempo del trabajo, porque si pasas mucho tiempo lejos del guión, puedes hacer que la creatividad y el impulso disminuyan, ¿no? Y le pierdas esa ilusión, esas ganas al guión, ¿no? Si pues acabas tu guión y venga, y la revisión, pues venga, dejas 3 meses, pues ya habrás perdido ese impulso, con lo cual tampoco hay que dejar tanto tiempo, ¿no? ¿Y qué cosas puedes hacer durante ese descanso? Bueno, lo importante es que sean actividades que te relajen, que te revitalicen. Puedes leer, puedes ver películas, salir a caminar, puedes hacer ejercicio, puedes pasar tiempo con amigos, familiares, ¿no? Unas mini vacaciones. El caso es que recargues energía creativa para que te dé inspiración para la nueva etapa. El segundo consejo sería leer en voz alta, porque esto puede ayudarnos a identificar problemas de fluidez, diálogos incómodos o que sean demasiado forzados y otros problemas de lenguaje. Porque al escuchar cómo suena el guión, los guionistas podemos detectar problemas que podían pasarse por alto al leer en silencio, ¿no? Te voy a dar algunos consejitos a la hora de leer el guión en voz alta. El primero es la fluidez y el ritmo. Al leer el guión en voz alta, puedes evaluar la fluidez y el ritmo del guión. Y esto te ayuda a identificar áreas donde el texto pues, puede ser un poco torpe, o la acción se desarrolle demasiado rápido, o al revés, ¿no? Que sea demasiada lenta la acción, ¿no? Tú estás leyendo demasiadas descripciones muy lentas, ¿no? O muy rápidas, porque yo que sé, llega una escena y nada, en una frasecita ya les pones en acción. Bueno, todo este tipo de cosas al leerlo en voz alta lo puedes detectar. Otra cosa importante son los diálogos. Leer en voz alta los diálogos te permite a los guionistas evaluar si son naturales o auténticos, ¿no? Que suenen bien. Porque claro, podemos detectar diálogos que sean incómodos o muy forzados o poco realistas, ¿no? De repente escuchas la típica frase que es eso, que se nota que al escribirlo suena de una forma, pero al escucharlo, que es como luego vamos a ver el guión, porque luego ese guión va a ser dicho por actores y va a ser escuchado. Bueno, pues realmente a lo mejor es poco realista, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a escucharlo puedes hacer ajustes y mejorar la calidad y que las conversaciones suenen como más auténticas. También leerlo en voz alta nos va a ayudar a identificar redundancias. Podemos notar esas repeticiones innecesarias o otros problemas del lenguaje que pueden afectar la claridad y la calidad del guión, ¿no? Claro, cuando escuchas una frase 2 veces que estás diciendo lo mismo con otras palabras, pero estás diciendo lo mismo, eso en voz alta se detecta más fácil. También nos sirve para ver las transiciones entre escenas, porque, claro, al leerlo en voz alta podemos darnos cuenta si esas transiciones son fluidas y coherentes, ¿no? Y con eso pues, conseguir una narración que sea más sólida y bien estructurada. También nos puede ayudar para la comprensión emocional. Es decir, en poder comprender estas emociones, esas tensiones que hay en la historia y, gracias a esto, ajustar y mejorar esa representación emocional de los personajes y de las situaciones. También, si es posible, puedes involucrar a otros en la lectura en voz alta.
¿no? Esto te va a ser de gran ayuda. Nosotros, por ejemplo, en los talleres presenciales que hago en la escuela de cine, es fundamental y les hago que sean otros los que lean el guión, ¿no? Entonces yo leo las descripciones y los otros alumnos y alumnas van leyendo los personajes. Y esto a la persona que lo ha escrito le ayuda un montón. ¿No? Porque claro, les ves interpretar los diálogos, ¿no? Les ven cómo los van haciendo y escuchar en boca de otros tu guión te ayuda a tener esas conversaciones, esas interacciones entre personajes. Otra opción también, si estamos solos, es grabar la lectura. Esa lectura en voz alta, si la grabamos, luego la podemos escuchar en un momento posterior y podemos analizarlo con más atención, ¿no? O si has hecho, por ejemplo, esa lectura con otras personas. Luego la puedes utilizar como referencia en la revisión. Y por último, te ayuda a abarcar problemas y áreas de mejora, ¿no? Tú mientras estás haciendo la lectura en voz alta, ¿no? Tienes ahí un lápiz cerquita, ¿no? Y un papel y cierto tipo de áreas problemáticas o mejoras lo vas apuntando. Lo vas apuntando de tal forma que luego cuando se haga toda la lectura, pues al final tú ya sabes dónde están los puntos claros que tú ya has visto cierto problema que tienes que solucionar en la revisión. El tercer paso es revisar la estructura. Y bueno, ahí puedes utilizar pues, el clásico modelo de tres actos u otra estructura narrativa adecuada, pues yo que sé, como el viaje del héroe o cualquiera con la que quieras trabajar, ¿no? Claro, respecto al modelo de tres actos, muchísimos guiones siguen este modelo clásico, ¿no? Que te divide la historia en tres partes, planteamiento, nudo y desenlace. Y bueno, tú de repente, pues si decides hacerlo con esto, pues una vez que hayas terminado tu guión, dice, venga, vale, cuál sería el primer acto, cuál sería el segundo, cuál sería el tercer acto, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los puntos de giro, los momentos claves de la trama que te dividen este punto, este primer acto, segundo acto y tercer acto, o otros puntos, elementos de la trama importantes, como por ejemplo el detonante, el clímax, la resolución. Bueno, pues tú puedes ver ya si estos momentos ocurren en momentos adecuados, si impulsa la historia hacia adelante de manera efectiva, ¿no? Y que cada punto esté en su sitio, básicamente. También tienes que ver el desarrollo de la trama principal. Tienes que revisarla a ver si se desarrolla de una forma coherente y lógica a lo largo del guión, ¿no? Tienes que ver que tiene una progresión clara, un arco narrativo, ¿no? Que va enganchando a la audiencia. Y no solo la trama principal, sino también las subtramas, ¿no? Ya has terminado tu guión, bueno, vale, ¿cuál es la trama principal? ¿Cuáles son las distintas subtramas? Y tienes que ver si están bien integradas con la historia principal. Y te ayudan pues para lo que has hecho esas subtramas, a desarrollar los personajes, ver la evolución general de la trama, ¿no? Porque en el Bobby Draft a lo mejor lo has hecho todo mezclando una cosa con otra. Bueno, pues sepáralo bien. También tienes que analizar el ritmo del guión prestando atención en cómo se desarrollan las escenas y cómo se revela la información. Tienes que asegurarte de que el guión tenga un equilibrio entre los momentos de acción y los momentos más tranquilos, ¿no? Para que la audiencia asimile la información. Si has hecho a lo mejor yo que sé, una secuencia de escenas de una persecución con muchas escenas y mucha tensión, bueno, pues entonces ahí a lo mejor te viene bien, bueno, una escenita más de calma que te relaje la historia. También tienes que ver el conflicto y la tensión. Cuando revisas la estructura, tienes que asegurar de que haya conflictos y tensiones suficientes para mantener a la audiencia interesada y comprometida, ¿no? Tú tienes que ver cuáles son los conflictos entre personajes y decir, vale, va, en esta, pues tengo tantos conflictos, ¿no? O los conflictos internos, claro, obviamente dependiendo de tu historia, de tu trama, ¿no? O a lo mejor conflictos con el entorno, con la situación, pues dependiendo de tu historia, pues tendrás más conflictos de unos que conflictos de otros. También tienes que asegurarte que los personajes principales tengan un arco de desarrollo claro y bien estructurado, es decir, que evolucionen a lo largo de la historia. Tienes que ver cómo esos personajes van cambiando, van creciendo a lo largo del guión, van viendo cómo sus acciones y decisiones van afectando al resultado de la trama. Y por último, respecto a la estructura, tienes que analizar también las escenas y las secuencias. Tienes que ver que están bien estructuradas, de tal forma que apoyen y mejoren la narrativa general, ¿no? Y a lo mejor tú tienes que ver aquí si algunas escenas tienen que ser reorganizadas, tienes que de repente pues cambiarlas de orden, esto voy a contarlo antes, esto voy a contarlo después. A lo mejor tienes que combinarlas, ¿no? O pues estas dos escenas las voy a unir, ¿no? Esta escena ¿para qué la tengo? ¿Para que dé esta información? Bueno, pues esta escena a lo mejor esta información la puedo dar en otra escena.
O a lo mejor también tienes que cargarte alguna escena porque digas, hostias, es que esta escena tampoco aporta nada. ¿Qué pasa si la quito? ¿Nada? Pues fuera. El cuarto paso es desarrollar los personajes, ¿no? Tienes que ver que eso, que tengan unos arcos claros, coherentes, porque claro, si tú desarrollas bien los personajes, haces que la audiencia se relacione con ellos y se involucre en la historia, ¿no? Tienes que asegurarte de que cada personaje principal, ¿no?, tenga un arco de desarrollo claro y coherente. Es decir, que, como te decía antes, vayan cambiando, vayan creciendo, vayan enfrentándose a desafíos, tomando decisiones. También tienes que revisar las motivaciones y los objetivos de los personajes para asegurarte de que sean comprensibles y coherentes. Los personajes tienen que tener deseos y necesidades claras que impulsen a las acciones y decisiones a lo largo de la historia. Si el espectador no sabe cuál es la motivación o cuál es su objetivo, pues realmente va a ser difícil que empaticemos con ellos. Si no sabemos qué es lo que quiere, si no sabemos qué es lo que necesita. También tienes que analizar en esta revisión cuál es el trasfondo, cuál es el contexto de los personajes, ya que todo eso va a influir en las acciones y las decisiones y las creencias de los personajes. Si no sabemos muy bien de dónde vienes, pues tampoco vamos a entender muy bien las motivaciones. Y luego todos estos datos, ese backstory anterior, claro, tú tienes que ver que esté bien integrado en la historia. No es que de repente ahora, yo que sé, en mitad de la escena diga, bueno, y tú esta infancia, y lo metes ahí, ¿no? Una especie de medio flashback que se dedica a explicarlo todo, ¿no? Tienes que ir poniéndolo poco a poco e integrándolo. Respecto a los personajes, también tienes que analizar sus relaciones. Tienes que ver cómo interaccionan entre ellos y respecto a la trama general, ¿no? Claro, esas relaciones entre ellos tienen que ser creíbles, tienen que ser dinámicas, tienen que evolucionar a lo largo de la historia. O sea, no es que, vale, alguien me cae mal, yo qué sé, el arco de mi personaje va cambiando, yo voy cambiando y la relación no cambie. Pues yo qué sé, tenemos que ver cómo todas las cosas que me van pasando a lo largo de la historia hacen que me replantee mi relación con los personajes. Respecto a los personajes también tenemos que revisar sus diálogos. Tenemos que hacer que sean auténticos y que sean voces individuales de los personajes. El personaje tiene una forma de hablar, una forma de expresar sus pensamientos, sus emociones, que tiene que ser natural y realista respecto a él. No, no, y tenemos que darnos cuenta pues que cada personaje habla de forma distinta. Si tú tapas, yo que sé, el nombre de los personajes y no sabes quién dice cada diálogo, revísalo porque cada personaje tiene que hablar de forma única. También tenemos que en esta revisión darnos cuenta de cómo es la caracterización de los personajes y que sea consistente, ¿no? Las acciones, las decisiones, los comportamientos a lo largo del guión, porque los personajes son como personas y las personas realmente son consistentes, son coherentes como son. O sea, yo veo a mi padre, le pregunto algo y yo ya sé lo que me va a decir. Porque conozco a mi padre, porque le he visto a lo largo de su vida y sería muy raro que me sorprendiera con algo, por ejemplo. Pues los personajes tienen que ser un poco igual. Porque si actúan de forma inconsistente o contradictoria, pues la audiencia se confunde, ¿no? Y pierde credibilidad. Es como de, si hasta ahora se ha comportado así, ¿por qué ahora hace esto? También tenemos que buscar cierta profundidad emocional. Es decir, tenemos que ver cómo que amplíe sus gamas de emociones a lo largo de la historia, sobre todo los protagonistas, ¿no? Pues que no sea que no esté siempre enfadado o que no esté siempre alegre. O sea, podemos darle más emociones, ¿no? Y tenemos que ver también que sean apropiadas y creíbles en el contexto de la trama, ¿no? Y en las situaciones de los personajes. Si una situación es negativa, pues joder, pues yo qué sé, por mucho que sea optimista y alegre, pues tendrá que sentirse mal, ¿no? El personaje. Y por último, también tenemos que evitar que los personajes estén creados bajo estereotipos o clichés, ¿no? Tenemos que intentar que sean personajes únicos, que sean complejos y que no se basen en ideas preconcebidas o simplistas. Tú puedes trabajar un arquetipo como inicio del personaje, pero luego le vas a tener que ir agregando detalles y distintos elementos para que lo personalicen y lo hagan único, ¿no? Y el último paso que vamos a ver en este podcast, ¿no?, de revisión, es resolver las incoherencias. Tenemos que identificar esas inconsistencias de la trama, de los personajes, de la configuración a lo largo del guión y corregirlas. Porque si no, vamos a distraer a la audiencia. Y la historia pues va a tener menos impacto, ¿no? Con eso me refiero a inconsistencias de la trama, ¿no? Esos eventos o situaciones que pueden parecer ilógicos o contradictorios, ¿no?
Pues las típicas acciones de personajes que no encajan en sus motivaciones, los típicos giros en la trama que no se explican adecuadamente, ¿no? Y de repente pasa esto y dices, ¿y esto? ¿Por qué ha pasado? No lo entiendo. O algunos eventos que estén fuera de orden. Todo esto tiene que estar bien conectado, tiene que ser coherente. También puede haber inconsistencia en los personajes, ¿no? Algún cambio abrupto o inconsistente en el personaje que no sabemos por qué ahora de repente empieza a comportarse así, algunas actitudes, algunas acciones, o sea, las decisiones y las acciones de los personajes pues tienen que ser coherentes con las motivaciones y objetivos y personalidades a lo largo de la historia. Y si un personaje decidimos que se va a comportar así porque tiene esta personalidad, bueno, pues seamos coherentes. También hay que ser coherente con la configuración de la historia, ¿no? Y con eso me refiero a detalles de la ubicación, de la época, del ambiente, del entorno. O sea, si tú estás, pues para eso hay que documentarse muy bien cómo es cada entorno, yo que sé, cómo habla un bombero, cómo, yo que sé, en el siglo XVIII hablaban, qué es lo que pasaba, cómo se lavaban las manos. O sea, tenemos que ver cómo es el contexto, cómo es la época donde pasa nuestra historia, documentarnos muy bien para que no haya inconsistencias. También hay que prestar atención a la continuidad de la historia, el tiempo que pasa entre los eventos, el estado de los personajes y de los objetos a lo largo del guión, ¿no? Pues si han pasado 5 años, 3 años, bueno, cómo han modificado una cosa u otra, cómo es ahora su pelo, cómo es ahora la casa, dónde viven, cómo no viven. O sea, cualquier detalle que nos lleve a la continuidad y que dé cierta coherencia narrativa, pues tiene que ser analizado en esta revisión. Otro detalle también que tenemos que revisar son las subtramas. Tenemos que intentar ver que se resuelven de forma satisfactoria y que están bien integradas en la trama principal. Porque Bobby Draft a lo mejor nos hemos... ¡Ay, mira! Aparece un personaje, abrimos una trama y luego se queda suelta o no resuelta. Bueno, pues ahora hay que revisarlas y tenemos que ver cómo resolverlas de forma efectiva y coherente dentro del contexto de la historia. Respecto a la coherencia, también tenemos que chequear los datos, los detalles, de los hechos de la historia para ver que sean precisos y que sean lógicos. Pues lo que os decía antes, elementos históricos, culturales, científicos, técnicos, ¿no? Todo esto tiene que estar hecho en precisión y de forma realista en la historia. No puedes poner a alguien con un reloj digital si todavía no se había inventado, o ciertas cosas, yo que sé, que le pongan una inyección o un antibiótico si a lo mejor esa pastilla no se tomaba así. Entonces, o sea, todos estos datos, claro, todo esto obviamente dependiendo de tu historia. Bueno, pues revisémoslo. Que ahora, pues eso, gracias a Internet y Google, pues se puede revisar todo, ¿no? Es decir, que tienes que hacer una revisión exhaustiva del guión, buscar esas inconsistencias, esos problemas de continuidad, léete el guión varias veces, marca, ¿no?, las zonas problemáticas y todo esto ve corrigiéndolo. Y luego también puedes pedir feedback externo, ¿no? Pues busca a colegas de confianza, amigos o profesionales bueno, pues le pases el guión y que te ayuden a dar una perspectiva externa. Sobre todo porque hay muchas incoherencias o problemas que a nosotros se nos pasan por alto porque los damos por hecho y que alguien que lo lea desde fuera pues lo va a ver clarísimo. Bueno, con estos 5 pasos terminamos el podcast de hoy. La semana que viene, en el próximo podcast, veremos otros 5 pasos que nos van a ayudar a revisar nuestro Bobby Draft. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!